Sabe, y estamos con Roberto Pereira, abogado penalista, sobre esta decisión que tomó el Congreso de la República, también por amplia mayoría, pues entre gallos y medias noches, ¿no? En la madrugada. Qué momento más transparente para aprobar normas como esta, ¿no? La madrugada. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatoscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Bueno, a ver, explícanos bien qué es lo que ha aprobado el Congreso de la República, porque el titular es que el Parlamento limita, pone límites a la colaboración eficaz y ellos venden la norma como una norma de fortalecimiento a la cooperación eficaz. ¿Qué se aprobó? Sí, bueno, tiene un nombre pues que contradice totalmente lo que se aprobó, ¿no? Bueno, recordemos que esto es un proyecto que fue archivado el año pasado y el congresista Américo Gonza presentó una reconsideración para revivir, digamos, el proyecto. Perú Libre. Así es, cosa que obtuvo y presentó un texto sustitutorio, donde en realidad lo único que hace es excluir la penalización de la difusión de información que se había producido en el marco, digamos, de estos procesos por colaboración y que generó una serie de polémicas el año pasado de cara a la libertad de información, ¿no? Y tanto de los medios como de la ciudadanía, que se enteraba de estos, de estos procesos por colaboración. Pero ahora lo único que ha hecho es retirar eso, pero ha mantenido, digamos, el corsé, ¿no? que está en esta norma al proceso de colaboración eficaz, al punto que desde mi opinión prácticamente ha inutilizado el proceso por colaboración eficaz. A ver, Roberto, es muy importante lo que has dicho, ¿no? Con lo aprobado ayer por el Congreso de la República, o hoy día, porque fue en la madrugada, se está inutilizando la colaboración eficaz. ¿Por qué? En la práctica se está haciendo ineficaz, ¿no? Contradictoriamente al propósito de este procedimiento. En primer lugar, porque, por ejemplo, se establece que las declaraciones tiene que tomarlas necesariamente el fiscal titular de la Fiscalía. Esto es un absurdo, porque el fiscal titular tiene múltiples cosas que atender, diligencias, audiencias, y por eso es que tiene un equipo de fiscales adjuntos que son los que contribuyen o colaboran para que el trabajo de las fiscalías avance. El pretender que un solo fiscal, ¿no es cierto?, tome las declaraciones necesariamente, todas las declaraciones de la colaboración fiscal es un absurdo, eso no ocurre. Pero a ver, para entenderlo de un ejemplo práctico, el equipo especial Lavallato está conformado por un grupo de fiscales que tienen a su cargo varios casos. Domingo Pérez tiene a su cargo el caso de Keiko Fujimori y los cócteles. ¿Tendría que ser el propio Domingo Pérez siempre el que tome la colaboración eficaz en ese caso? Según la norma, esta norma, sí. ¿Y no su equipo? Y no sus fiscales adjuntos, ¿no? Que son los fiscales que apoyan precisamente el trabajo fiscal. Eso es absurdo, ¿no? Eso no ocurre en la práctica. Hay división de trabajo en la fiscalía, ¿no? Un fiscal no puede hacerse cargo pues, de todas y cada una de las declaraciones de un colaborador eficaz. Ya ahí, ¿no? Desde lo operativo me pone una traba. Ahí hay un problema, ¿no es cierto? Porque es materialmente imposible que eso ocurra. Así es. En segundo lugar, la norma establece que el colaborador eficaz, en el plazo, ¿no?, que se establece de duración del proceso, que son 8 meses, tiene la obligación de entregar no solamente la información, sino además la información que permita corroborar lo que el colaborador dice. Y eso también es absurdo, porque en muchos casos la colaboración consiste en que el colaborador brinda la información y le da pistas a la Fiscalía sobre dónde encontrar los elementos de corroboración a través de diligencias testimoniales, a través de pedidos de información, a través de allanamientos eventualmente, pero ya le ha aportado la información valiosa a la Fiscalía. Pero no, acá quieren que el colaborador eficaz, ¿no es cierto?, brinde toda la información y además los elementos de corroboración. Y un ejemplo práctico, Omar, para que se vea lo absurdo que es esta norma. Imagínate una colaboración eficaz corporativa, donde estén involucradas personas jurídicas y el colaborador ya dejó de ser funcionario de la persona jurídica, pasan 3, 4, 5 años. Él no tiene la información comercial, no tiene la información tributaria y bursátil, ¿no es cierto? Pero sí tiene la información de cómo se produjo el delito, quiénes participaron, pero no tiene cómo corroborar, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de corroboración le corresponde realizar a la Fiscalía. Pero la norma dice que no, que el colaborador es el que tiene que, además de entregar la información, los elementos de corroboración. Absurdo total. Y para eso establece un plazo. Así es que es lo tercero y más grave, el más grave límite, que es el que destruye finalmente la colaboración eficaz. A ver, pero para ir por partes. El primer obstáculo es que obligan al fiscal titular a que sea él el que recoja la colaboración, teniendo todo un equipo de fiscales. El segundo paso es que te doy la información y tú tienes que demostrarla. Y además te exigen que uno
corrobore esa información. Así es. Que el fiscal corrobore. Perdón, no, que el colaborador, además de entregar la información, que el colaborador entregue los elementos de corroboración. Que él mismo corrobore. Que él mismo entregue los elementos de corroboración. Actualmente, ¿cómo es? Actualmente yo te doy los indicios y tú como fiscal ya vas hurgando. Lo que ocurre, Omar, es que en algunos casos el colaborador sí tiene la información de corroboración, ¿no? Porque se lleva documentos, tiene sus correos electrónicos, ¿no es cierto? Pero en otros casos no, porque ya ha dejado, por ejemplo, el ámbito de la empresa, por ejemplo, donde se ha cometido. Claro. Entonces, él no tiene la información, él no puede entregar elementos de corroboración, pero sí le da la información valiosa a la Fiscalía para que ésta pueda obtener esa corroboración. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, en esos casos también es útil la información del colaborador. Por lo tanto, este límite que pone la norma va a destruir esa posibilidad de colaboración. Y el tercer punto... es el plazo. El plazo. ¿Qué pasa con el plazo? El plazo, la norma dice que desde que se admite la colaboración eficaz hasta la celebración del acuerdo, solo debe ocurrir 8 meses, ¿no? Y que por lo tanto a los 8 meses, si no se ha completado la colaboración eficaz, se debe archivar o desestimar ese proceso por colaboración eficaz. Excepcionalmente son 4, dice, y en procesos complejos otros 8 meses más, o sea, 16 meses. Ninguna colaboración eficaz, Omar, dura esos plazos, por una sencilla razón, porque son procesos complejos. Son procesos donde además de la información hay que corroborar, es decir, el fiscal tiene que desplegar diligencias testimoniales, tiene que requerir información, a veces a varias fuentes necesita requerir información, no solo públicas, sino también privadas. Tiene a veces que programar diligencias de cooperación judicial internacional, claro, ¿no es cierto?, que demoran. Los colaboradores no es que se sientan e inmediatamente recuerdan todo. Son hechos que han ocurrido 5, 6, 7, 8 años, hace 8 años, y entonces tiene que el recuerdo es paulatino y se va incorporando información. Es decir, tiene unas características muy especiales estos procesos de colaboración. Por lo general, el plazo de un proceso por colaboración está asociado al plazo de los procesos principales donde la información que se obtiene del colaborador va a servir, ¿no? Entonces, no hay un problema en realidad con el plazo de duración máximo que hay que establecerlo legalmente, ¿no? El establecer legalmente un plazo a la colaboración eficaz, más aún de 8 meses, es prácticamente matarla, ¿no? Porque no va a ser eficiente, no va a servir. ¿Cuál es la necesidad, además, de establecer un plazo? Bueno, yo creo que lo que hay detrás, como hipótesis pueden haber 2 cosas. Uno, una ignorancia total de cómo opera y cómo funciona y cuál es la función de los procesos por colaboración eficaz, o aquí hay una pretensión de impunidad. Es decir, el interés de que los procesos por colaboración en marcha, porque hay muchos en marcha, no funcionen. Por ejemplo, los vinculados al expresidente Castillo. A eso iba, Roberto. A ver, ¿a quiénes beneficia una norma de este tipo? Bueno, beneficia a las personas que quieren obtener impunidad. Personas que no desean que la información aportada por los colaboradores eficaces pueda ser utilizada para acreditar delitos y acreditar responsabilidades, ¿no? Y además un punto muy importante acá, Omar, ¿no? Las colaboraciones eficaces no solamente han probado, desde el célebre caso de la señora Pinchi Pinchi hasta las colaboraciones eficaces contemporáneas, no solamente han probado su eficacia en descubrir delitos, en establecer responsabilidades, sino además en lograr que las reparaciones civiles se paguen de manera mucho más pronta, porque los acuerdos de colaboración eficaz no solamente incorporan el reconocimiento de responsabilidades y beneficios obviamente, sino también el pago de la reparación civil. Y eso ha hecho que en todo este tiempo la Procuraduría del Estado haya logrado importantes avances y logros en materia de responsabilidad civil. Lo mencionabas, ¿no? ¿Qué casos se pueden caer? ¿Qué casos vigentes podrían verse afectados con esta norma? Bueno, los casos de Lavallato, que todavía están en etapa de control, de preparatoria y algunos de juzgamiento, donde se van a usar colaboraciones eficaces, esas colaboraciones eficaces que no han concluido pueden verse sometidas a estos nuevos plazos una vez que entre en vigencia esta norma. Tenemos el caso del Club de la Construcción, donde también es público que ahí hay varios procesos por colaboración eficaz. Los casos vinculados a los delitos cometidos por el expresidente Castillo y su entorno, colaboraciones eficaces que comenzaron en septiembre, octubre del año pasado, ¿no? Y que por lo tanto están todavía en ejecución. Todas esas colaboraciones se podrían caer. Y esos casos eventualmente podrían verse seriamente afectados como consecuencia de esta norma. Y no es cuestionable que los propios congresistas ya investigados por
niños, por mochasueldos, aprueben una norma de este tipo? Sin lugar a dudas. Y eso está pasando con un montón de cosas. No solamente con el caso que ahora vemos, sino que también están modificando una serie de normas donde hay un evidente y claro conflicto de intereses, ¿no? Donde hay lo que pasó ayer con la fiscal Zoraida Ábalos. Claramente es una fiscal que ha hecho muchas denuncias constitucionales contra políticos vinculados a organizaciones que están representadas en el Congreso, ¿no? Y vemos cómo de manera absolutamente abusiva la han inhabilitado en un claro caso de venganza política, porque los hechos que le imputaban eran hechos absolutamente endebles, ¿no? ¿Y no es llamativo que, pese a que se está afectando de alguna manera la independencia de una fiscal suprema, la Fiscalía de la Nación como tal no se haya pronunciado? Bueno, llama la atención, ¿no? Yo destacaba hace unos días de cómo muchas altas autoridades acá se han puesto de perfil, ¿no? Se han callado, no han dicho nada. Creo que ha sido positivo que hoy día la Corte Suprema haya reaccionado y está citando a una sala plena para tratar precisamente este tema, porque claro, cualquier juez supremo del país puede ser inhabilitado mañana más tarde porque a un congresista no le gusta el sentido de la interpretación que le ha dado una norma, ¿no? Y eso claramente es contrario a un Estado de Derecho, al Estado constitucional, y atenta contra la independencia del sistema de justicia. Pero y en el balance, ¿qué está haciendo el Congreso de la República con el sistema de justicia y con la justicia en el país? Bueno, yo creo que el Congreso lamentablemente está desmontando todo lo que signifique control a decisiones arbitrarias por parte de los congresistas, ¿no? Y decisiones además que tienen que ver con controles a la propia actividad de los congresistas, ¿no? Entonces vemos casos, por ejemplo, como son muy blandos, ¿no? Son muy laxos para juzgar la conducta, por ejemplo, los congresistas que le roban el sueldo a sus trabajadores. Un acto absolutamente inaceptable. Hoy han blindado, ¿no?, a dos más, ¿no? Así es, ¿no? Y vemos cómo día a día ahí, ¿no?, encuentran todo tipo de justificación para ser muy laxos, muy flexibles con actos claramente delictivos y contrarios a la ética que cometen los parlamentarios. Pero son absolutamente draconianos, ¿no?, y rígidos para juzgar conductas que en realidad ni siquiera deberían ser juzgadas, como la interpretación de una norma que puede ser discutible, pero finalmente esa es la función de un juez y fiscal, interpretar normas, nos gusten o no, estén equivocados o no, en eso consiste la función de los magistrados. ¿Hay un intento de tomar las instituciones por parte del Congreso? Bueno, me parece que sí, eso es claro ya hoy en día. Ya también hay una acusación constitucional, por ejemplo, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que es algo muy preocupante. Hay iniciativas para someter a un juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el Congreso se está convirtiendo en un superpoder, en un poder que tiene primacía política y jurídica, es decir, esa es la Francia revolucionaria, ¿no es cierto? El Parlamento es el primer poder del Estado y no un Congreso en el cual está inserto en un mecanismo de pesos y contrapesos, ¿no? Y darle un poder exorbitante a un Congreso de la República con un bajo nivel además intelectual y político es sumamente peligroso para la estabilidad del sistema democrático, ¿no? No se pueden exacerbar los poderes ni del Ejecutivo, ni del Congreso de la República, ni de ningún órgano constitucional. Tienen que haber un equilibrio. Y lamentablemente, Omar, tengo que decirlo también, esta tendencia a dotarle de superpoderes al Congreso viene siendo avalado por el Tribunal Constitucional, lamentablemente, ¿no? Y además el TC, eso también te iba a preguntar, ¿no?, que ya ha demostrado que sí respalda casi todas las decisiones, con la anuencia tácita del Ejecutivo, ¿verdad? Bueno, que se pone de perfil en unos casos y en otros casos apoya también estos despropósitos que hace el Congreso de la República. Veremos ahora cómo reacciona, por ejemplo, ante esta modificación de la colaboración eficaz. La idea es que lo observe. Bueno, Taro le ha dicho que lo va a evaluar, que lo va a leer, se va a tomar el tiempo. Bueno, no creo que demore mucho leerlo, en realidad, ya lo hemos leído aquí, ¿no? En realidad, Omar, basta leer esas tres cosas que te he mencionado. Hay algunas cosas más, ¿no? Pero basta leer esas tres cosas para darse cuenta que esto es una estocada a la Administración de Justicia y a un mecanismo que ha sido exitoso en perseguir delitos y sancionar sobre todo la alta corrupción. Ahora, no quería dejar de mencionar el tema de los mochasueldos, lo hemos comentado, pero de manera más directa. A ver, están siendo blindadas claramente en la Comisión de Ética, pero ¿qué penas hay de por medio? ¿Esto tú crees que avance en el Ministerio Público en el contexto que estamos conversando justamente?
Bueno, deberían avanzar esos procesos. El procurador del Congreso debería pues ser activo, ¿no? Un activo persecutor de estas conductas, ¿no? La Contraloría General de la República debería movilizarse, porque aquí, Omar, estamos hablando no de una conducta aislada. Lo que la prensa ha acreditado es un patrón de comportamiento de congresistas de las distintas bancadas. Yo me atrevería a decir que acá hay una hipótesis de que más de un congresista, no más que uno, eso está claro, que puede ser una práctica generalizada en el Congreso de la República. Porque lo que se ha revelado, Roberto, es al menos 9, ¿eh? Al menos 9 y de diversas bancadas. Así es. Porque claro, entonces uno se pregunta ante ese panorama, ante ese patrón, y ve la actitud absolutamente condescendiente del cuerpo, del colegiado del Congreso con esta gente, salvo excepciones de congresistas que obviamente rechazan rotundamente y tienen una posición firme frente a eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué está detrás? ¿Están negociando votos o es que es una práctica que puede ser achacable a muchos más congresistas y están tratando de evitar que esto se destape? Se sostiene desde el punto de vista técnico-legal esta idea que ya se ha vendido al menos en 4 casos, ¿no? Lo de Magali Ruiz, Heidi Juárez, Rocío Torres y Katy Ugarte, que son los 4 casos que se han visto hasta ahora en la Comisión de Ética, que ellas no sabían nada y que todo pues lo hacían o su asesor o su sobrino o el amigo, pero lo hacía sin que la congresista se dé cuenta, que ella no sabía. Esto se sostiene, me parece que fue el mismo argumento que Urtecho, el excongresista, intentó usar en su momento. Bueno, esto es imposible, ¿no? Por mínimas reglas de experiencia, esto es casi imposible que ocurra, porque además hemos visto en las denuncias periodísticas cómo los congresistas reaccionan y dicen, bueno, fulana, por ejemplo, en el caso de Rocío Torres, ¿no? Fulana es la culpable, dice, ¿no? Ella es la que está dando la información a la prensa. Evidentemente sabía, ¿no es cierto? Borra los chats de su teléfono para que no se pueda verificar ahí qué tipo de conversación tiene que le involucren esos hechos. Es decir, hay un despliegue de una serie de conductas que mínimamente uno, revisándolas, puede concluir con indicios muy sólidos de que efectivamente eso estaba no solamente en el conocimiento, sino en el control, ¿no? Por parte de estos congresistas. Además es muy extraño pues que se repite el mismo patrón, ¿no? Acá hay un patrón de comportamiento que ya revela una práctica, ¿no?, lamentablemente institucionalizada en el Congreso de la República. Es decir, estamos ante un Congreso en el que hay evidencia por estos patrones de comportamiento de que se cometen delitos por parte de congresistas, ¿no? Y el Congreso simplemente lo que hace es apañar. Pero ¿no? qué terrible sensación, ¿no? Con la que nos vamos o con la que acaba esta legislatura. Un Congreso que sin mucho criterio técnico decide acusar, inhabilitar constitucionalmente a una fiscal suprema, ex fiscal de la Nación, que blinda a los mochasueldos, a congresistas que aparentemente por los indicios habrían cometido graves delitos y que además da una ley para torpedear la colaboración eficaz o para matar. No, para matarla. La colaboración eficaz. Esto destruye la colaboración eficaz. Nos la hace absolutamente... Ese es el balance de una semana, absolutamente inservible, ¿no? No, es gravísimo lo que está ocurriendo con la actuación del Congreso de la República, ¿no? Fíjate, Omar, en cualquier empresa, en cualquier entidad donde ocurre un patrón de comportamiento delictivo de esta naturaleza, ya se hubieran desplegado acciones internas, ¿no?, para investigar los hechos, para detectar la comisión de delitos. Los trabajadores ya hubieran sido merecedores de medidas de protección, ¿no?, para que puedan declarar y para que no surjan represalias. Claro. De todo eso, por ejemplo, se tendría que preocupar la Fiscalía y se tendría que preocupar la Contraloría General de la República. Sin embargo, ¿no?, hay una actitud absolutamente complaciente con actos evidentemente delictivos que se cometen al interior del Congreso de la República. Ahora, Roberto, permíteme una última pregunta. Ha salido recientemente, está en el diario El Comercio, y dice lo siguiente. La fiscal adjunta suprema titular, Yanina Rosa Tapia Vivas, solicitó que se comunique a la Junta Nacional de Justicia respecto de una plaza vacante de fiscal suprema luego de que el Congreso de la República aprobara inhabilitar a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Sin embargo, la Secretaría General de la Junta Nacional de Justicia, Fiorella Cacique Alvisuri, respondió al oficio señalando que de la revisión de dicha resolución se advierte que la decisión del Parlamento ha sido la inhabilitación, más no la destitución. ¿Qué significa esto? Bueno, no, me estoy enterando. Yo también lo acabo de ver. Estoy enterando por tu lectura. Que acá parece que la primera interpretación, por eso te consultaba,
es que parece que hay un tira y afloje entre la Fiscalía y la Junta. Yo lo que dije ante la votación, en la mañana, el día de la votación de la inhabilitación de la doctora Ábalos, es que acá la intención es precisamente copar o impactar en la composición de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Porque no se entiende de otra manera cómo ha procedido una acusación constitucional tan endeble, tan paupérrima, ¿no? Y que el Congreso se haya alineado con eso. La única explicación es que efectivamente quieren modificar la composición de la Junta de Fiscales Supremos, bueno, y la noticia que tú estás leyendo ahora, bueno, va en esa línea, ¿no? Que hay un apuro y que hay un rechazo, ¿no? Hay toda una pugna, ¿no? Por copar el puesto de la doctora Ábalos. Vamos a ver qué pasa. Ahí parece ser, con lo que acabamos de leer, que hay un tira y afloje entre la Fiscalía, dirigida por Patricia Benavides, ¿no? Y la Junta Nacional de Justicia. Interesante lo que ha ocurrido a partir de la decisión polémica ya del Congreso de la República. Muchísimas gracias, Roberto, como siempre. Roberto Pereira, abogado.